Bienvenida, gente hermosa, para que no te quejes otra vez. Gente bella, gente hermosa, gente bonita, a lamer con todo. Y como ya lo dijimos en el episodio anterior, si ustedes conocen algún feo, que nos vean para que se embellezcan. ¿Cómo estamos, don Julián? Exactamente. Nosotros hacemos a la gente bella. Bien, bien. Hacemos a la gente embellecerse. Sí, somos unos peluqueros de la vida. Sí. Estilista, que llaman. Los estilistas, sí. Somos una gente que ponemos a otra gente fea. De fea a bella. De fea a bella, sí. Exactamente. Mira, esta vez no te voy a preguntar cómo está Florida, porque tú no estás en Florida. No, señor, estoy para el El sur. Julián viajero de la suerte, tú. Exactamente. Soy una prepago y entonces a mí me llevan de país en país. De país. ¿Cómo que dice por ahí? Las mujeres buenas van al cielo y las malas van a todos lados. Exacto, van de viaje. Las Van de malas son viaje. influencers. Bueno, tú eres la mujer mala hoy. Exacto. No, vale, y bueno, y gracias porque yo sé que estás ocupado por allá por Uruguay, por los uruguayos. No, 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 estoy por No, Paraguay. estás en Acabas de Paraguay, sí. cometer lo que todo el mundo hace, que enoja a Sí. la gente, Y tú sabes confundir qué a es lo Paraguay peor. con Uruguay. Sí, y tú sabes qué es lo peor, que yo tengo una amiga de hace muchísimos años, la conocía cuando estaba en el liceo de la parroquia, que tiene muchísimos años viviendo en Paraguay. La mamá es paraguaya, Ujú. y así que saludos si nos estás viendo, un besote. Pues tengo mucho tiempo no ¿Cómo escucho no? de ella. Un saludo para tu amiga paraguaya. La buscaré para que me eche los cuentos tuyos como siempre. Sí, bueno, ya ella está desactualizada, tengo tiempo que no sé de ella. Pero mira, ¿cómo están las cosas por Paraguay? Antes de Bien, la que verdad que el clima lancemos. no está tan caliente como pensaba. Siempre he venido en una fecha específica y siempre Mm, tenía la sensación que era muy caliente, pero no, está mucho mejor el clima. La verdad que sí. Paraguay está en mi lista de países para visitar. Creo que es de los países donde siento que me tratan mejor, muy amables. Yo he escuchado muchas cosas lindas del Paraguay, y la gente paraguaya es muy linda, muy hermosa, muy calurosa, quizás especialmente hacia el cono sur. Solo te voy a corregir en algo. Aquí no shashean. No Shashan. No, no, no. Aquí te hablan de señor, por favor. Con R, un poquito. Pero, ojo, es una muy mala impresión de mi parte porque tampoco es que Muy mal. imite muy bien, pero tienen un hablado diferente y luego que ellos tienen, digamos, es muy de ellos el tema de hablar guaraní. Entonces mezclan el Ah, sí, español con guaraní y es un idioma muy interesante, pero para sí. nosotros demasiado foráneo y complicado de entender. Agarras algunas palabras como siempre y como el comienzo con tu idioma, agarras las malas palabras. Bueno, saludo a nuestra gente allá en Paraguay, si nos están viendo, si no nos están viendo, embellezcan Paraguay. Mucho más, Mucho más de lo exactamente, que es, sí, sí. Mira, Julián, hoy tenemos un tema interesantísimo, como que es un tema todos. que yo creo como todos, claro. Yo Como siempre todos los digo lo temas que mismo, tenemos. pana, pero es que nuestros temas son interesantes. No importa que no nos vean ni en YouTube ni en Spotify, y los temas siguen siendo interesantes. No ¿Cómo se llama? estamos No son ni diciendo los que son los más comentarios ni los vistos. me gustas. Sí, Ya exacto, va. no. No somos los Ah, más vistos, pero interesantes son. interesante te somos, eso sí te lo tenemos. Pero sí, el tema que tocamos hoy es un tema que de alguna manera hemos ido tocando antes y es sobre qué es ser bueno o qué es ser malo, qué es ser buena persona, qué es ser mala persona. Que yo creo que es la pregunta que se han hecho, la gran pregunta de la filosofía, la gran pregunta de las abuelas, la gran pregunta de todos los exes. ¿He sido buena persona, he sido mala persona? ¿O han sido buenos o malos conmigo? Esa es la, Yo creo que la persona es buena o mala depende de quién cuente. sabes que no dejas de tener razón. La perspectiva tiene mucho que ver con el juicio de si somos buenos o malos. Pero hay un tema bien interesante, porque hay estudios que han hecho con bebés pequeños. No todos los bebés son pequeños, pero bueno, con bebés. Bueno, si es un pichón de mamut, De repente, carajo, eso. Como ayer estaba en un concierto de mi hija y había un muchachito del liceo que debe estar como en sexto grado o algo así, y es un chamo más alto que yo, y el chamo se acerca al micrófono y dice, buenas noches. Y yo, cuyo, dice, ¿cuántos años tienes tú en sexto grado? dije 11. No sé qué le dan, pero bueno. Este, pero eso, han hecho unos experimentos con bebés sobre comportamiento y lo que han encontrado es que los bebés en principio son, ¿cómo se llama? Cuidan, se preocupan por la otra persona, son empáticos, pero también pueden discriminar y pueden ser tremendamente egoístas.
especialmente a medida que van creciendo. Hay una etapa en el crecimiento que los bebés pueden ser bastante egocéntricos. Bueno, porque claro, la vida va, se desarrolla alrededor de ellos, ¿no? Hay algo de normal en eso. Yo sabía Pero que era un bebé, definitivamente. ¿cómo es que le decían a aquellos bebés con los pelitos así que le hacían crecer pelos? No me No me acuerdo, acuerdo. pero bueno, es que yo ya estoy viejo ya y se me olvidan las cosas. Se te nota. Pero bueno, pero lo interesante de ese estudio es que es darse el resultado es que los bebés en principio tienen el sistema operativo para recibir todas las, ¿cómo se llama? Para ser buenos o ser malos. O sea, la semilla está ahí, pero el desarrollo nuestro desarrollo humano tiene mucho que ver con nuestro ambiente. Lo que te decía en el episodio pasado sobre Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias. Mis circunstancias también terminan determinándome. Hay un tema que es algo que podríamos tocar en algún momento, pero con alguien que sepa realmente de esto. Pero la neurociencia ha estudiado este tema de la voluntad y del libre albedrío. Y tendemos a pensar que el libre albedrío es esta capacidad que tenemos de tomar cualquier decisión en cualquier momento, de decir sí o no. Pero en realidad, y esto es algo que la antropología filosófica también ha estudiado, se ha preguntado por muchos siglos, es que nuestras capacidades de escogencia son limitadas y tienen mucho que ver con las opciones que tenemos y que Enfrente. muchas de nuestras decisiones vienen de nuestro subconsciente antes de hacerse consciente. Claro, porque a ver, todo es basado en cómo te criaron, por así decirlo, y a lo Sí, que has tus estado expuesto. experiencias, exacto, tus experiencias, tu crianza, la gente con la que interactúas, los cambios que das en la vida, ese tipo de cosas. Al final, tus decisiones son el resultado de una ecuación matemática en tu cabeza basada en las herramientas que tienes. ¿De dónde saqué Algo eso? así. Ni idea, me lo acabo de inventar, pero si les gustó, conocimiento Anótenlo, Rangel. anótenlo. Sí, algo de eso. Tú tienes ciertas capacidades, o tu ambiente, como tú te desarrollas, tiene ciertas opciones. Y entonces a ti te toca decidir dentro de esas opciones. Y lo que tú decidas dentro de esas opciones tiene mucho que ver con las influencias exteriores que has recibido quizás desde tu infancia y con las que te has desarrollado, porque por supuesto que a medida que te vas desarrollando, pues otras influencias externas vienen a ti. Bueno, todo esto para decir que en esencia no somos buenos o malos. Podemos hacernos buenos o hacernos malos, o podemos decir, hacer cosas buenas y hacer cosas malas. Pero aquí es donde entra el tema del lente con que lo mires. ¿Desde dónde surgen esas cosas? ¿Desde dónde surgen tus acciones? Entonces, una de las cosas primordiales sobre si eres buena persona o mala persona es la capacidad que tienes de introspección, de preguntarte si lo que estás haciendo está bien o si lo que estás haciendo está mal. Y en ese sentido también de preguntarte si eres capaz de corregir o de cambiar las cosas que consideras que son buenas y las cosas que consideras que son malas. Y si alguien más llega y te dice, esto es malo, tienes la capacidad de aceptar eso y de corregirlo. Ahora te hago una pregunta. Hablamos de que ese libre albedrío que creemos que tenemos Ujú, realmente está un poco programado por las ujú. experiencias que tenemos. Esa introspección donde te analizas a ti mismo, si estás siendo bueno, si estás siendo malo, si hay cosas en que puedes mejorar y estás dispuesto a Ujú. mejorar o cuando alguien nos lo dice. El resultado también no está condicionado por esos agentes externos que nos han hecho ser quien son. Sí y no. Esa es la parte interesante. Porque precisamente a medida que vamos creciendo, esos agentes externos pueden hacernos cambiar de opinión, darnos otras perspectivas, Ok, hacernos incluso cambiar claro, convertirse. En religión se usa mucho la palabra convertir, converso, sí, pero básicamente estamos hablando en diferentes momentos de tu vida. en diferentes Pero la momentos de tu vida. respuesta sigue siendo sí. La respuesta sigue Dependiendo siendo sí. de los agentes externos, de las cartas que tienes enfrente y a lo que has Ujú, estado expuesto recientemente, basado en eso también está limitada esa introspección. Y entonces pregunto yo, allí la ayuda de un agente externo, es decir, una persona, vamos a llamarle alguien con quien hablas o ¿cómo se llama eso? Gente que habla con un psicólogo, con un terapeuta, como persona neutra, técnicamente hablando ujú. basado en sus conocimientos y estudios, pero yo creo que siempre todas las personas tienen su punto de vista basado en sus propias experiencias, pero digamos que allí en ese momento de introspección es bueno incluir un tercero que posiblemente no tenga, digamos, caballo en esa carrera, como para decir por aquí o por allá. Ese tema o ese punto es perfecto, porque sí, pero la persona
que interfiere o que puede hacerte cambiar de opinión o que puede ayudarte a buscar una luz, no debería tener un caballo corriendo en esa carrera. Por eso. Es decir, debería ser objetivo. Eso es lo que llamamos terapia. Por eso es que vamos a terapeutas que no conocemos y con los que no vamos a interactuar después de nuestra vida. Aunque yo tengo que reconocer que mi última terapeuta me la encontré en Irish Fest, rascadísima. Pero bueno, ya habíamos dejado de Y terapia. dijo, este es un mamá. Yo me acuerdo de ti. No, yo pensé que iba a decir, mi última terapeuta es mi ex esposa. No, Después de la terapeuta de terapia esos nos casamos. tengo, de ese tipo de terapias tengo varias. Eso se llama terapia horizontal, para los que no conocen. No recomiendo ese tipo de terapia. La terapia No, horizontal no. siempre funciona para Funciona de algunas alguna cosas. manera, pero para ciertas Quemar personas. calorías, para quemar Exacto, calorías. sí. Yo como siempre desviando el tema. Entonces, básicamente me decías que los bebés, en el estudio de los bebés, dice que tenemos la capacidad de ser buenos y ser malos. Cierto. Los bebés son una esponja y que en base a la crianza o en base a los agentes externos en el crecimiento de esos bebés, definen de un modo quiénes son y cómo van a ser. Y la capacidad de ser buenos o ser malos y el libre albedrío depende también de todo eso lo que hemos estado expuesto. Aunque hay una realidad y hay casos que tú puedes ver toda la vida. Familias que crecieron en un barrio, un par de hermanos hasta gemelos, uno se va Ujú. por la vida mala y el otro por la vida buena. Por ejemplo, Cierto. los hermanos Free. No vamos a decir quién es quién. No, no, ahí no estamos diciendo si uno es malo, el otro es bueno, los dos son peor, pero bueno, ustedes entienden, gente. Pero bueno, mira, ese, de nuevo, punto perfecto. En la teología cristiana, por ejemplo, hablamos del pecado original. Mi profesor de ética, de filosofía, de ética de la filosofía, filosofía de la ética, Miquel de Viana, que en paz descanse, decía que el pecado original es una potencialidad, pero no es un hecho. Y él hablaba precisamente de ese tema, del tema de que hay gente que puede crecer en las mejores condiciones de la vida y ser mala. Y hay gente que puede crecer en las peores condiciones de la vida y ser buena. Y que el hecho de que tu entorno tenga influencia en la forma que tú respondes, porque no es lo mismo responder desde la comodidad de no tener que preocuparte por la vida, pero de dónde viene de dónde va, qué vas a comer, ese tipo de cosas, o dónde vas a vivir, no es lo mismo que estar en el otro lado. Pero esa condición no determina si tú vas a buscar, por ejemplo, ser corrupto en la vida, o ser un ladrón, o que tú tienes la opción, la oportunidad y la libertad suficiente como para guiar tu vida hacia algo que tú consideras que es bueno. Aquí es donde entra el tema de la ética. Hay varios aspectos desde la filosofía, eh, corrientes, pero quizás las tres corrientes más eh, comunes o populares son el utilitarismo, que es una, que considera que las cosas son buenas mientras sean útiles para todos, pero Ok. también el utilitarismo puede ser negativo, y hay un lugar especial en el infierno para esa gente, que es que tú eres bueno solamente en cuanto me seas de beneficio a mí. Ese tipo de utilitarismo no es ético, eso es egoísmo, pero el utilitarismo como una idea ética es que tú puedas decir, no importa lo que sea, y aquí es donde es grave o donde es peligroso, pero no importa lo que sea, mientras sea el beneficio de todos los demás, esto es bueno. Lo peligroso de ese pensamiento es que lo, tú eres quien decide qué es bueno y qué es malo para todos, o puede ser quien decide qué es bueno y qué es malo para todos. Ustedes pueden ver la implicación que tiene esto en un gobierno autoritario, por ejemplo. No vamos a decir nombres, pero los dos somos de ahí. O en personas que son autoritarias porque quieren lo mejor para ti, pero lo mejor para ti es lo que ellos piensan que es mejor para ti, no necesariamente lo que es mejor para ti objetivamente. Ese es el utilitarismo. Está la ética kantiana, que es quizás una de las más interesantes, que piensa que lo bueno, hacer el bien es hacer lo debido. Y en principio eso suena bien, pero quizás una ética que es mucho más blanco y negro, porque además tienes que determinar qué es lo debido.
pero actuar de acuerdo a lo que tú debes hacer, aunque tú no lo quieras. Funciona en cosas como la disciplina, por ejemplo. Si eres de los que hacen ejercicios y no quieres hacer ejercicio hoy, pero lo haces porque es tu deber, funciona. Funciona en ciertas aplicaciones de la justicia, pero puede tener un punto ciego, y es que el pensar que todo es igual para todos es justicia. Entonces pierde equidad o puede perder equidad. No, no necesariamente, pero puede. La otra, que es la que a mí más me gusta, de nuevo, es la ética aristotélica. Y la ética aristotélica es mucho más centrada. La ética aristotélica piensa que lo bueno es el desarrollar virtudes como la justicia, la equidad, el amor, la valentía, ese tipo de cosas, pero nunca en un extremo. Porque para Aristóteles la virtud está en el medio, nunca en un extremo. Entonces, cuando tú te vas a un extremo, ya dejas de ser virtuoso y esa se corrompe, si quieres, el principio ético aristotélico. Entonces, esos son los tres básicos, las tres ideas básicas. Te lo pongo así en términos un poquito más simples. Estás en una fiesta y queda un pequeño. ¿Qué Ujú. haces? Me lo como. Te lo Si comes. tengo hambre, si tengo hambre, si no he comido todo el día, si soy el último en llegar. Es que tienes que darme más contexto del tema Bueno, del tequeño. ¿Un tequeño piensa bueno o en un eso. tequeño malo? De esos que saben a El masa. tequeño de guayaba que nunca he probado. Ese Nunca lo sí he no lo probado. perdono. Bueno, tú piensas en esto, piensa que si tú te comes el tequeño y justificas eso, que te comes el tequeño porque no quieres que se pudra, o sea, o no quieres que se ponga mal, entonces tú eres utilitario. Correcto. Te estás comiendo el tequeño por el bien de todos los demás. Si tú no te comes el tequeño porque tú dices, no, yo debo dejar que alguien más se coma el último tequeño, entonces eres kantiano. Estás actuando, aunque tú quieres comerte ese tequeño, aunque sea de guayaba, tú dices, no, no lo voy a hacer porque mi deber es dejar que otra persona lo haga. Claro, si todo el mundo es kantiano, nadie se va a comer ese tequeño y se va a podrir, y llego yo y me lo como. Pero si tú agarras el tequeño y lo divides y lo compartes, eres aristotélico. Bueno, si lo compartes con alguien que está lleno y no quiere o alguien que está en dieta. Bueno, Y exacto, entras, esos son los extremos. ahí entras, claro, no, o sea, ahí entras. Lo que tienes que hacer es preguntar, alguien no ha comido tequeño, todo el mundo comió, me toca a mí que no ha comido, si no has comido. Si todos hemos comido tequeño, ¿quién es tan lambucio como yo que quiere compartir el tequeño? Hay muchas cosas y puedes negociar. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un campeonato de, no sé, piedra, papel o tijera, a ver quién se come el tequeño. Vamos a ser justos. Mientras tanto, Sí, el es tequeño se verdad. está enfriando, llega el perro, Sí, se lo come y nadie come el el tequeño. El perro es perro, utilitario. exactamente, el El perro perro dice, lo se lo ven para come. acá. Vente para acá. Pero esos son tres modelos éticos interesantes para exponerse y para pensar. Y la parte interesante de todo esto es que como decíamos, cuando tú eres un bebé, pues no tienes idea, no, tú no tienes todos estos modelos, tú no tienes todas estas capacidades de decisión. Pero a medida que te vas desarrollando, vas obteniendo estas capacidades, estas posibilidades. Claro, si tú nunca has escuchado de ninguno de estos tres modelos éticos, ya sea porque no has escuchado los tres modelos éticos o porque no has escuchado de ningún tipo ¿cómo se llama? De crianza o yo qué sé, de forma de aprender ninguna de estas tres cosas, pues por supuesto tú no puedes, no es que no puedas, pero es más difícil que tú tomes ese tipo de decisiones. Si tú has aprendido, y aquí es de nuevo donde viene la influencia externa, si tú has aprendido sobre estos tres modelos o cualquier cuarto modelo, pero si tú has aprendido sobre un modelo ético, y tú decides que vas a adoptar ese modelo ético. Entonces allí tú estás haciendo el cambio no solamente de la potencialidad que tienes de ser bueno o ser malo, sino que estás haciendo el cambio consciente de que de ahora en adelante tú vas a seguir este camino. Y eso es lo que determinamos, lo que llamamos ser bueno o ser malo. Ser bueno, en cierta forma, es asumir un camino ético en todo, y eso significa desde el trabajo, desde tu familia, desde contigo mismo, con tu pareja, etcétera. Tengo varias preguntas, porque Ajá. es curioso. Bueno, hemos hablado mucho de que usamos esto como terapia y que Ujú, tanto tú como yo pasamos por diferentes procesos. ujú. La pregunta es la siguiente, ¿qué pasa cuando el ambiente externo de una persona la ha llevado a siempre pensar que es una persona mala? Y por Mm, lo tanto, constantemente trata de hacer las cosas bien, pero aún haciéndolas consciente de que está tratando de hacerlas bien, aún se siente una persona mala. Eso es
cuestión ahí es donde entra la filosofía, la psicología, perdón. Es la forma en que tú evalúas tu propia vida. De nuevo, terapia, pero esto es el proceso de autoconciencia, de religar o de volver a verse uno mismo, y esto es una pregunta que uno tiene que hacerse a menudo, y es las consecuencias, la intención de lo que estoy haciendo. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuál es mi intención y las consecuencias de lo que hago? Ahora, no siempre las consecuencias están adaptadas precisamente a tu acción, pero tu intención es importante, porque tu intención te pone en un nivel de conciencia de por qué estás haciendo esto y cuál es el resultado que quieres que se dé, aunque ese resultado no se dé. Y si tus intenciones son las mejores, Ujú, pero el resultado no lo es, ujú, para todo el mundo. Porque es que el dilema está entre, para mí, ¿no? Entre ser bueno o malo, es, tú puedes tener las mejores intenciones ujú. en general, pero sabemos históricamente que no puedes complacer a todo el mundo. Cierto. ¿Cuál es la prioridad? Está mal darte una prioridad tú dentro de lo que estás haciendo, aun y cuando tal vez no va a ser tan bueno para otras personas. El ejemplo del tequeño. Tengo hambre, Mm, necesito comerlo, pero alguien más también quería el tequeño. ujú, Entonces, o siempre actúas por la segunda teoría que me mencionas, que es no me como el pequeño, se lo doy a otro y yo me sacrifico. mm, Y ahí me pregunto, ¿esa persona está siendo buena consigo mismo? Porque siempre se está sacrificando, siempre se está dando los golpes de espalda pensando, tengo que hacer esto porque mi deber es que el otro esté bien, sin importar si yo estoy bien. Entonces, ¿dónde ujú. está la balanza para tratar de ser una buena persona sin dañar o lastimar al otro, pero al mismo tiempo sin dañar o lastimarte a ti mismo? Hay varios puntos interesantes en eso. Como decía, lo primero es la intención. Yo he hablado en otros episodios sobre intencionalidad. La intencionalidad es Husserl, que es como que esa línea, esa motivación que nos lleva hacia adelante y hacia hacer ciertas cosas o dedicarnos a ciertas cosas. Entonces, lo primero es la intención, que es una decisión, es un fuero interno. ¿Qué es lo que yo quiero que resulte de esta acción? Si tú lo que quieres, por ejemplo, si tú lo que quieres es, por poner un ejemplo negativo, que es lo que llamamos egoísmo, yo quiero que a ti te vaya mal para que mi negocio vaya bien. Esa es mi intención. Pero yo quiero que te vaya mal a ti para que a mí me vaya bien porque eso es bueno para mí. De nuevo, utilitarismo, ¿no? Claro, mi acción es sabotear tu negocio para que caiga. Y yo te estoy haciendo daño intencionalmente. Entonces, eso es una mala acción, eso es malo, pero ¿Correcto? yo lo percibo como bueno porque al final yo soy el que se va a ganar ese dinero. Ok, Es lo que es lo que, de nuevo, lo que llamamos egoísmo, hacer el bien, pero que me conviene a mí sin importarme a los demás. Ahora, si yo lo que digo es, yo voy a hacer mi negocio más competitivo para que me vaya bien, aunque a ti te vaya bien, entonces eso ni te está haciendo daño a ti, ni me está haciendo daño a mí. Entonces a mí lo que hace es ponerme, mi intención es que yo me esfuerce más para que yo pueda obtener ese beneficio, no que a ti te vaya peor. ahora, ¿qué pasa si en esa buena intención de yo me voy a centrar en mí para que me vaya Ujú, bien y mejorar mi ujú. negocio, naturalmente, porque estamos en el mismo tipo de negocios, al irme bien a ti te baja tu- tus negocios? Pero es una consecuencia terciaria, no es la no es la intención de mi No es la acción. intención la que cuenta, Y claro. por eso puse ese ejemplo, porque si tú te pones a dar cuenta, si te das cuenta, lo que yo hago puede ir en detrimento de tu negocio. Pero una cosa es hacerlo intencionalmente y otra cosa es que sea una consecuencia de que yo estoy mejorando el mío. ¿Me entiendes? Entonces son parecidos, son unos esquemas parecidos, pero la intención cambia. La intención es la que cuenta al final. La intención es la que cuenta. Ahora, no, eso no quiere decir necesariamente que, que cualquier intención cuenta y que ¿cómo Y se que llama sea el compás aquello? moral correcto para actuar. Exacto. Porque cuando tú identificas la intención, también tienes que identificar las consecuencias de eso, las consecuencias de esas acciones. La gente eh, que se mete droga porque es bueno para ellos, lo que Creen que es sienten. bueno para ellos. Bueno, es bueno literalmente, o sea, físicamente se sienten mejor. Ya. Claro, los está destruyendo, esa es la consecuencia, pero lo hacen por un bien. Santo Tomás de Aquino decía que, no, mentira, ¿sí era Santo Tomás? Sí, Santo Tomás decía, que todo lo hacemos por bien. Lo que pasa es que hay bienes que son altruistas, que son bienes que benefician a los demás, y bienes que son egoístas, que son bienes que nada más nos benefician a nosotros a pesar de los demás. Entonces, la diferencia entre
Quizás el ser buena persona y el ser mala persona está precisamente en eso, en si mis acciones son altruistas o mis acciones son egoístas. Claro, un egoísta puede decirte, son buenas acciones, las consecuencias no me importan. De nuevo, podemos entrar allí de nuevo en el tema del autoritarismo. Son acciones que me están beneficiando a mí y están beneficiando a los míos. Los demás, que se averigüen cómo van a hacer la vida. Pero obviamente, especialmente si tú estás en una posición donde tus acciones tienen cierta influencia, y no estoy diciendo que tienes que ser rico o que tienes que ser un político, sino que tu posición tiene influencia por lo menos en otra persona. Puede ser tu pareja o la persona que amas. No necesariamente tiene que ser tu pareja, pero puede ser la persona que amas, puede ser tu familia, puede ser tus amigos. Entonces, si tú lo que dices es bueno porque me beneficia a mí y los demás a lamer con todo, entonces, tu acción, por mucho que tú pienses que es buena, que es una justificación, no es buena. Mientras hagas mal a los demás, no hay bondad. Es Eso yo creo que básicamente es el... el resumen del libro de todas las religiones. Sí, sí, exacto, exactamente. Porque yo lo he dicho varias veces, no somos islas, no nos desarrollamos aislados. Por muy aislados que creamos que estamos, las influencias externas siempre están allí. Entonces, nuestra bondad y nuestra falta de bondad también están determinadas por esa comunicación, esa interacción con el resto de las circunstancias que me rodean, que son las personas y que son mis situaciones de vida, que son mis capacidades de elegir, pero también son las posibilidades que yo estoy dándole a los demás de cierto equidad, de tratarlos equitativamente y de tratarlos con justicia. Esto no es una cuestión que un muchachito quizás de 20 años se está preguntando mucho. Yo sé, ustedes, dos o tres personas de 20 años que nos escuchan, quizás esto no, no les parezca mucho, pero No creo que esto hayan es llegado a este bien, punto del no episodio. creo que ya hayan llegado así, pero esto es bien importante en la medida que vamos desarrollándonos desde adultos. Cuando hablábamos la otra vez de lo que es la adultez y de las grandes decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, que empezamos a tomarlas en nuestros 20, y esas decisiones se hacen mucho más importantes en los 30 y así van marcando el resto de nuestra vida. Ahora, esto sin decir, o estoy diciendo que la vida no es blanco y negro, que no Correcto. podemos realmente, por muy malo que alguien nos parezca, no podemos realmente terminar de juzgar a alguien como bueno o malo absolutamente, porque todos somos buenos en algo, somos malos en algunas cosas. O sea, todos cometemos el bien, todos cometemos el mal. Y Yo depende de creo quién que esté la... contando la historia. Y también, sí, el recipiente termina ciertamente juzgando las acciones, pero la clave, yo creo, de todo esto es nuestra capacidad de cuestionarnos. Y casi que cuestionarnos, no constantemente, porque no nos cuestionamos constantemente, pero sí de cuestionarnos a menudo y de rectificar, o sea, de poder decir, mira, esto estuvo mal, y es no solamente decir, esto estuvo mal y seguir adelante, sino, esto estuvo mal y tengo que rectificarlo. Correcto. Rectificarlo significa confesarlo, rectificarlo significa resarcir, rectificarlo significa arrepentirse, por supuesto, y rectificarlo significa no volver a hacerlo. Ok. Entonces, basado en esto, y digamos que es un abanico bien grande de lo que trata de explicar lo que es ser buena persona, ¿no sería más fácil explicar lo que es una mala persona? Sí y no, Ok. porque es muy fácil para el resto para los que no estamos de acuerdo con alguien, marcarlos como alguien malo. Pero esa persona no necesariamente se ve a sí misma como alguien malo. Por ejemplo, tú pones tus prioridades. Y tus prioridades soy yo, mi familia y mi trabajo. ¿Ok? Entonces tú vas a desarrollar esas prioridades. Lo demás es secundario. Digamos que estás en un puesto del gobierno, de Vale. Venezuela o de cualquier otra parte. Entonces, yo, mi familia, mi trabajo. Ahora, si tú ves a tu trabajo solamente como una forma de beneficio para ti y para tu familia, entra la corrupción. Digo la corrupción porque un puesto gubernamental, tú no estás allí para servirte, estás allí para servir al público. Pero tú pones al público como un segundo plano. Para el resto de los conciudadanos, tú eres malo. Tú eres un mal gerente o un mal diputado, ministro del Interior o presidente. O sea, tú eres un mal político. Pero para ti, tú eres bueno porque tú estás cuidando de lo que es importante, que es tú y tu familia. Entonces, claro, el último juicio, evidentemente, el juicio final lo haces tú en tu conciencia. Entonces, para ti, y esto es algo que se ha repetido en la historia, gente que hace el mal
diciendo que está haciendo el bien, o sea, de gobiernos autocráticos, estamos curdidos en la historia, y de gente que se lleva gente por delante y asesinato y ese tipo de cosas por el bien común, es el padre nuestro de todas las tiranías. Pero ellos no están allí diciendo, no, es que yo estoy haciendo esto porque yo soy malo. Un ejemplo cercano para los venezolanos, nuestro último dictador oficial, no Hugo Chávez ni Nicolás Maduro, sino Pérez Jiménez. Pérez Jiménez, ok, Si tú has escuchado alguna vez alguna entrevista sobre Pérez Jiménez estaba convencido que lo que él estaba haciendo estaba bien. correcto. Tenía gente en las mazmorras, y de hecho, bueno, esta gente que yo no entiendo cómo en pleno siglo XXI la gente sigue defendiendo a Pérez Jiménez, pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Pero tenía gente en mazmorras, asesinaban gente, y para él estaba bien, porque estaba haciéndolo por el bien del país. Claro, tú te pones a hablar con un historiador y te dice, mira, la mayoría de las construcciones, las grandes construcciones que hizo Pérez Jiménez, ya eran cosas que venían en camino y que realmente el país no estaba en el clímax económico cuando Pérez Jiménez salió, que la gente piensa, o sea, y todas las leyendas urbanas. Y sí, que puede que los niveles de criminalidad hayan sido menos, pero también los niveles de ¿cómo se llama? Pobreza, Sí, de pobreza y de falta de libertad eran altísimos. Entonces tú te pones a cuadrar a ver las dos cosas y tú dices, bueno, yo prefiero la libertad sobre la opresión o prefiero la opresión con la libertad de hacer el bien o el mal. Pero tú le preguntas a un Pérez Jimenista y él te va a decir que Pérez Jiménez fue el mejor presidente de Venezuela por las cosas que hizo y por todas las cosas. Entonces no es tan fácil solamente declarar que alguien es malo. Y de nuevo, tienes ambos aspectos. Ahora, yo creo que es más fácil, tienes ambos puntos de vista, el de la persona y el del recipiente de las acciones. Yo creo que es más fácil determinar cuando alguien es bueno, ok, porque primero que nada, la persona que es buena no se va a declarar, sino que hace las cosas porque son las cosas que piensa que debe ¿qué hacer, debe hacer? que siente que debe hacer, pero los demás sí. Ok, Los demás, en su mayoría, claro, de nuevo lo que tú dices, uno no puede satisfacer a todo el mundo, pero es que no es una cuestión de satisfacer a todo el mundo. O sea, la cuestión de la bondad o no, no está en si te satisfaces o no a los demás. La cuestión de la bondad o no está en si lo que tú estás haciendo va en concordancia con la persona que tú piensas que eres. ok. Y Y por supuesto, pasa por no hacerle daño a los demás. vale. Entonces al final es un proceso constante de evolución de tu yo con el entorno que Ujú. tienes alrededor y la habilidad, como decías, de hacer una introspección y ver en qué estás haciendo las cosas bien, en qué tal vez no estás haciendo las cosas bien y cómo puedes cambiar y mejorar. Sí, es un compromiso. Ser bueno o ser malo no es una ideología, es una acción, como en todo. Ok. Hablábamos en el episodio pasado sobre el amor. El amor no es una idea, no es solamente, es más que un sentimiento. ¿Cómo es que dice la canción? No, no vamos a ir No por ahí vamos a porque entrar ahí. Sino que es una acción. Tú puedes decir, te amo y asesinar a alguien, que ha pasado, que pasa mucho, pasa lamentablemente. mucho. Al ser una acción, el tratar de ser bueno, pues es un compromiso, como decías tú. Ujú. Creo que, no me acuerdo cuál es el concepto que lo define, decía que al final ser bueno también es parte de una disciplina. Cuando lo haces constantemente y lo practicas constantemente, se vuelve una forma de vida. Sí, Ahora bien, sí es verdad que el entorno puede agarrar a una persona buena y con las mejores intenciones y darle un sacudón de vida que lo puede llevar por un camino por el cual se pueda volver una persona mala. Y cierto. allí hago una de las citas del cine, una de las que más me gusta, que dice, tú vives siendo bueno y mueres siendo bueno o vives lo suficiente para verte Para convertir ser en una mala persona o en en la el mala villano, persona, sí. el villano. Esa era la... Sí, Ah, tú sí, sí, también sí. este, y a mí me llamó la curiosidad, siempre me dio curiosidad esa frase. Y creo que eso debe ir acompañado de otra cosa, que yo creo que va más de cuando duras estancado en lo mismo. Yo creo que el ser Mm, humano siempre tiene que buscar ese siguiente paso, porque cuando llegas al tope y límite y no tienes ya una nueva meta por cumplir o algo nuevo por desarrollar, allí es donde te puedes empezar a sentir como que yo lo sé todo, yo soy el papá de los helados, y ahí te puedes empezar a convertir en el tirano porque siempre la lección de vida
es vamos y luego decaemos, ¿no? Sí, Y sí. entonces en un momento somos los mejores porque tenemos la mayor energía, la juventud para hacerlo, pero cuando llegas a ese tope máximo en algo como los deportistas, llega un punto donde tienen que aprender a ir saliendo y a incluso ayudar al que viene. ¿A qué Entonces, viene? Sí, por sí, sí. ahí esa frase tal vez es cuando te quedas estancado en lo mismo, siempre no buscas ese siguiente challenge. Cuando conquistas las metas que tenías, lo importante es hacer esa introspección y decir, ok, ya cumplí todo lo que tenía que cumplir aquí, déjame avanzar a esta siguiente etapa donde tengo que empezar a subir muchas veces de cero o muchas veces a mitad de camino. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, mira, nuestra vida, en los procesos de nuestra vida, especialmente de adultos, cambia, y no siempre estamos donde queremos estar. Cuando estamos en épocas de crisis, difíciles, es cuando tenemos la mayor tendencia a ser introspectivos, a repensar las cosas y reevaluarnos. Pero cuando llegamos a un momento deplasivo, o sea, cuando llegamos a un momento donde las cosas se están dando, tengo el trabajo que quiero, tengo dinero en el banco, tengo el carro que quiero, tengo la pareja que quiero, este, existe el peligro de quedarse en ese plató y de no reevaluarse. Y eso yo creo que es quizás el mensaje de este episodio es eso, es no quedarse, no dormirse en los laureles, no pensar que porque llegué a un momento placentero de mi vida no va a volver a estar en caos. Porque el caos es algo que siempre está allí esperándote, que está ahí siempre latente y que puede suceder en cualquier momento. Y que la autoevaluación es una acción constante, es una necesidad constante. Por eso es que, de nuevo, el tema de ser bueno o la bondad o la maldad son acciones constantes, no son una cuestión de solamente decir, bueno, yo soy bueno porque pagué lo que debía o porque le repartí a los pobres o porque ¿qué es la otra cosa? La intención de lo que haces. Si tú le das dinero a un pobre, pero lo haces para sacarlo por las redes sociales y ver para que vean lo bueno que eres, esa intencionalidad ha quitado todo lo bueno De la acción. de la acción. Ahora, eso cabe decir que tú puedes hacer eso buscando solidaridad, no para que te hagan, crean que tú eres bueno, sino lo haces Para para que las otras promover personas ciertas también cosas. vean que lo pueden hacer y genera Exactamente. algo bueno. Y fíjate, y entonces ahí cambia la lectura de la bondad. Si lo haces por ti, entonces lo que estás haciendo es utilizar a la otra persona para demostrar lo bueno que tú eres. Si lo haces por ellos, entonces lo que estás haciendo es tratar de animar a los demás a que sean parte de tu acción. Una película que todo el mundo conoce y no sé cómo se llama en castellano, pero se llama Pain Forward. No la he visto, creo. Nunca la has visto. Vela, es una película hermosa, es una película que vale la pena y de hecho hay gente que hace eso a raíz de la película. Es una cuestión que se ha hecho viral y que todavía de muchos años después se hace. Y esto es, por ejemplo, detalles tan pequeños como que tú vas a la cafetería, te compras un café y pagas por el café de la persona que viene, aunque esa persona no ha llegado. Y le dices, esto es para la persona que viene. Entonces la persona que viene llega y va a comprar el café, le dicen, bueno, ya lo han pagado, entonces lo que tú tienes que hacer es hacer algo similar por otra persona. Sí, Entonces, se sigue hacer el pagando la bien, cuenta. exactamente, hacer el bien por otro sin ninguna intención personal. Hacerle bien sin mirar a quién, dicen por ahí. Eso yo creo que es lo que realmente hace a las personas buenas. No necesariamente lo que yo estoy leyendo de mi acción, es decir, no yo diciendo yo soy bueno o yo soy malo, sino la acción pura en sí de hacer algo sin buscar algo a favor. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y es cuando la gente habla de pagar favores. Si tú lo estás pagando, no es un No es un favor, favor, es es una un préstamo, una transacción. transacción, correcto. Exacto. Entonces, si Mira, tú lo estás haciendo para que te lo paguen, entonces lo que estás haciendo es una transacción. quería regresar un poco a la pregunta que te hacía al principio de cuando una persona se evalúa de forma tal vez negativa o muy fuerte, Ujú, y ujú. siempre es así. Cuando tú hablas de hacer el bien de la mejor forma, sin esperar nada a cambio, y constantemente hacer una evaluación de quién eres tú, creo yo que también es importante ser bueno o tratar de ser lo mejor posible contigo mismo, incluso cuando Cierto. haces esas introspecciones. Y si identificas que constantemente te consideras el villano o buscas un punto negativo para todas las cosas que haces, allí es donde es bueno buscar ayuda
para conversar, donde te pueden Sí, dar diferentes puntos de vista que tú puedas empezar a interpretar de una mejor manera. Porque hay personas que lamentablemente ven todo o las decisiones que toman como negativas. Hay una cierto. conversación que yo tenía una vez con alguien que, como hablabas tú, estaba en un buen trabajo, tenía el auto que quería, su casa, bien ordenado, y él fue a un país con menos posibilidades, y cuando regresó me dijo, descubrí que no soy feliz y que no soy tan bueno como yo pensaba, Mm, porque muchas veces doy o daba a las personas lo que me sobraba, que era muy bueno, pero era lo que me sobraba. Y yo me he sí, llenado de cosas materiales para justificar mi felicidad. Y he visto mm, que personas con muchísimo menos que yo son realmente felices. Entonces, realmente soy feliz y realmente soy bueno. Lamentablemente en ese momento yo no supe, entiendo que ahora sé que no supe qué decir, porque ni yo mismo lo sabía. Entonces, ujú, a veces las personas en las que tenemos más cercanas y que pueden darnos un consejo, tal vez no se han enfrentado ellos mismos a esa pregunta o a esa situación. Y no nos quedemos solo con eso, busquemos ayuda. Yo por ahí el mensaje, aparte de qué es ser bueno y qué es ser malo, yo creo que empieza también por ser bueno contigo mismo y a veces identificar que no tenemos las herramientas necesarias para hacernos esa misma autoevaluación. Entonces empecemos por ahí. Y eso hace que cada vez esa introspección sea mucho mejor. Porque si buscamos esas herramientas, podemos trabajar mejor en nosotros mismos, por ende, podemos dar la mejor versión que podamos hasta en ese momento, como decías tú, con las circunstancias que tenemos alrededor. Eso, sí, muy buen punto. Fíjate, una cosa de nuevo en el tema de juzgarse a sí mismo. En la teología bíblica, a Jesús le preguntan, le dicen, maestro bueno, y él no se declara a sí mismo como bueno. Él dice, solo Dios es bueno, yo no soy bueno. Tiene que ver mucho con quién es el juez de tus acciones. Si tú te tomas la vía fácil, quizás, de ser el juez de tus acciones, independientemente de tus acciones, pero ser es decir, yo soy bueno porque hago esto, llegan esos momentos en que te cuestionas si realmente la intención de lo que estabas haciendo era por bondad o si de lo que realmente estabas haciendo era porque eras bueno. Entonces no es una cuestión de decir de autoclasificación, es la acción misma, es lo que los demás, es la acción misma de todos los días. Yo, por ejemplo, todos hemos utilizado a alguien en algún momento para alguna cosa, ya sea por cualquier razón, por cualquier beneficio. ¿Nos hace malos? No, la acción sí. O sea, la acción es una acción mala. ¿Nos hace mala persona? No necesariamente, pero tampoco nos hace buenas personas, especialmente para esa persona que estamos utilizando. Ahora, la cuestión está en si yo tengo la capacidad de rectificar mi actitud y mi acción y de no utilizar a alguien por mi propio beneficio. Y esa a veces es la cuestión más difícil, el deber. De nuevo volvemos a la ética kantiana. Es lo que debe ser. Tú no debes utilizar a los demás por tu propio beneficio. Dilo desde el punto de vista que tú quieras. Profesional, sentimental, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me hace bueno no es lo que yo digo sobre mí, sino lo que mis acciones dicen sobre mí. Lo que me hace bueno o malo es la intención de mis acciones. Porque, y de nuevo, yo puedo cometer acciones que yo pienso que son buenas, pero que pueden traer malas consecuencias, aunque yo las desconozca, pero yo conozco lo que conozco y yo tomo mis decisiones basadas en lo que conozco. De nuevo, lo que te decía de las posibilidades que tenemos Alrededor. alrededor. Nuestra vida de decisiones es como un pez dentro de una pecera, es el mundo que conocemos. Y entonces es allí donde podemos tomar ese tipo de decisiones. No son infinitas, aunque mi profesor de antropología filosófica decía que las decisiones en la vida son como los dedos de la mano. Tú tienes 5 decisiones, tú tomas una, entonces eso tienes 5 decisiones más. Y así vas tomando, vas ramificándote hacia donde vas. No quiere decir que no puedas, que no tengas, y especialmente ahora donde la información existe tanto. Lo que pasa es que el problema ahora es que hay mucha información, pero poco conocimiento. Pero la capacidad que tenemos de estar expuestos a otras opiniones exteriores eh, es mucho mayor. En esto lo vemos ahora, lo hemos visto hace mucho tiempo, pero lo vemos en el tema político, por ejemplo. No podemos, o sea, determinamos qué es bueno y qué es malo de acuerdo a nuestra posición política, no a la acción en sí. Si esa fuese la misma acción, pero fuese el bando contrario, entonces diríamos que es malo, pero como es nuestro bando, decidimos que es bueno. Entonces, ese tipo de narrativa es una autojustificación. Y la autojustificación no es una forma de introspección, ni es una forma de crecimiento, sino es precisamente justificar la acción ya cometida
porque no quiero ser el malo de la película, aunque lo seas. Y a veces ser bueno es reconocer que te equivocaste, que Es fuiste que el ese es malo. el punto. Ese precisamente es el punto. La bondad es precisamente lo contrario. Es decir, yo pensaba esto y me equivoqué. O yo pensaba esto y ahora tengo esta forma de verlo. O si yo hubiese dicho que esta acción es mala porque el equipo contrario la hizo y hubiese dicho que eso era mala, yo tengo que reconocer que aunque yo no quiera, cuando la hace gente de mi equipo o de mi bando, también es mala. No, o Correcto. sea, que Entramos en la el tema de conveniencia ser no la. justos. Exacto, exacto. Ahí es donde entra precisamente el tema de la justicia. La justicia no, aunque la justicia no es blanco y negro tampoco, pero la justicia es reconocer una acción por lo que es. Claro, las intenciones de esa acción Es otra historia, es otra cosa, y esa claro. es donde viene el juicio. Pero la acción en sí es algo objetivo que tú puedes determinar porque si hubiese sido otra persona, tú podrías decir, bueno, eso no. Lo mismo pasa cuando tú haces algo. O sea, si yo veo a que alguien es corrupto y yo digo, esa persona es corrupta porque está haciendo eso, y yo lo hago, y digo, no es corrupción, es que yo estoy velando por mí mismo, yo soy mi prioridad, entonces estoy velando por mí mismo, sigue siendo la misma acción corrupta. Tu Correcto. justificación no la va a mejorar o hacerla buena. Sigue siendo la misma acción corrupta. Eso de nuevo es la capacidad que debemos tener de estar en constantes preguntas, hacer filosofía, digamos, hacerte la pregunta constante. Y a mí siempre me fastidia un poco el término ese de filosofía de vida porque eso no significa lo que la gente cree que significa, porque filosofía significa amigo, a ser amigo de la sabiduría, pero sí, pero es esa cuestión de hacerte preguntas, eso sí es filosofía, Ok. es hacerte la pregunta última constantemente. ¿Soy bueno? ¿Mis acciones son buenas? ¿O soy malo? ¿Mis acciones son malas? ¿Y qué capacidad tengo yo de razonarlas y de cambiarlas si es necesario? Bueno, yo querría agregar a eso, en el momento que te hagas esas preguntas, también ver o analizar el entorno Ujú, que tienes y has tenido. Y si hay una realidad que un niño no es responsable del entorno que tiene, pero un adulto sí. sí, Hay ciertos compases morales que rigen la sociedad. Las leyes, por un lado, el tema como sociedad, lo que interpretamos como bueno o malo, pero hay un punto que siento que las personas mm, ya no lo toman tan en serio, tan importante. Es decir, por ejemplo, una parte que es la psicología y el análisis se le está dando más importancia en el día a día mm, con las redes sociales y eso, pero yo creo que la espiritualidad no. mm, Y para mí, ahora entiendo que la espiritualidad es un pilar de una persona y no se trata de ser religiosos o una religión como tal, pero mm, a través del estudio un poco de lo que puede ser una religión que se alinee con quién eres tú moralmente hablando, te puede ayudar a estructurar mejor la idea de lo que es bueno o malo, sin irse a sí, los extremos, obviamente, pero en esos momentos de duda entre si estoy haciendo las cosas buenas o malas, yo hoy le diría a las personas que nos están escuchando que vean cuáles son sus pilares de lo que los mm, rodean a ustedes y aprendan a identificar cuál es el que está fallando. Si como veo las leyes, como veo lo que es ser bueno o ser malo en la sociedad, el entorno de mi familia o mi relación espiritual, con lo que quieras, ya sea con la tierra, con el universo, con los signos zodiacales, pero la espiritualidad es nuestros muy amigos, importante. nuestros enemigos universales, sí, Nuestros católicos, amigos. católicos ellos. Exacto. Entonces, ser bueno o malo no hay una definición per se o Mm, como tal, porque lo que es bueno definitivamente no. exacto, lo que es bueno para Carlos y Julián entre 40 y 50 no necesariamente es bueno para un muchacho de 20 y mucho menos Sí, para uno de 15. Como sí. hablábamos que yo odiaba a Home Depot y ahora me encanta Home Depot. Ujú, Tiene mucho que ver. Ser un muchacho ir un sábado a las 10 de la mañana a Home Depot es malo, para mí es positivo. Entonces, como todo eso cambia en la vida de una persona, igualmente el moral, compás moral y la forma de ver las cosas. Y como dices tú, si constantemente estamos haciendo esas introspecciones y ese análisis de lo que estamos haciendo y mm, reforzamos lo que son nuestra base y lo que tenemos alrededor, eso es muy importante. Creo que es algo de la Biblia, a veces lo digo con más confianza y otras no, de lo que está lleno el de corazón, lo que habla te la boca. habla la boca, sí. Y no solo eso, de lo que te llenas tú constantemente es
con lo que actúas en tu vida. Entonces, ¿estás leyendo un libro que te está aportando algo positivo o estás perdiendo tiempo haciendo scroll en TikTok? O en esos TikTok que mucha gente cree o se burla, como cierta persona que tengo yo ahí, ¿cuál es el mensaje que estás recibiendo? Y de igual manera, ¿de qué personas te estás rodeando? Déjame aprovechar que acabas de volver a traer esa frase a colación, porque hay una cuestión que yo creo que la gente, o la mayoría de nosotros no nos damos cuenta sobre esa frase. En la Biblia, el verbo es una acción. No hay diferencia entre la palabra de Dios, o sea, lo que Dios dice y lo que se hace. Si vas al Génesis, es Dios dice esto y eso va sucediendo. Si vas, por ejemplo, al Evangelio de Juan, comienza en el principio era el verbo y el verbo se hizo hombre. O sea, el verbo es una acción viva, una acción constante. No es solamente, entonces cuando esa frase dice, de lo que está lleno el corazón, habla la boca, no solamente está diciendo lo que tú estás expresando, sino que lo que tú estás diciendo también es una forma de acción. O sea, es que es lo que estás haciendo. Evidentemente, si tus estándares morales o éticos son dudosos, tus acciones van a seguir esos estándares. Si tus estándares van evolucionando y puedes no solamente tomarte en cuenta a ti, sino tomar en cuenta a los demás y cómo afecta a los demás lo que tú haces o lo que no haces, porque también por omisión puedes pecar. Entonces tú vas desarrollándote como persona en escogiendo lo que consideras que es bueno o malo. No lo que consideras superficialmente, sino lo que consideras a través de un juicio personal y de un análisis personal de tus acciones. De nuevo, esto del tema del ser bueno y el ser malo no es una cuestión de blanco y negro, pero es una cuestión de constantes preguntas, de ver tus acciones y cuestionártelas y tener la capacidad de decir esto es malo y hay que cambiarlo. Y esa es la única forma realmente en la que nos desarrollamos como personas. Es la capacidad que tenemos de decir, mira, la cagué, Qué cagada. estoy Por un, cacao. mo- por, qué cacao. Por un momento pensé, y hagan bien, y no miren a quién. Sí, como la muerte de la risa. Exactamente. A ver, señor Frick, ¿cuál sería una frase que nos podrías dejar para cerrar hoy si no hay otra cosa que quieras incluir? Sí, bueno, mira, de nuevo, repetir esta cuestión de que no se confíen tanto en si son buenos o son malos. Pregúnteselo constantemente. La cuestión, yo creo que a veces nos da flojera evaluarnos, pero yo creo que es uno de los ejercicios más interesantes e importantes que tenemos nosotros. Nuestra capacidad de pensar y de ser es la evaluación cuasi constante. Realmente no conformarse con las buenas acciones, sino buscar el fuero interno, la intención de esas acciones. No conformarse con que nos digan que somos buenos, sino actuar desde el altruismo, desde un punto de vista donde lo que yo estoy haciendo no es para que a mí me tengan en un altar, sino que lo ¿Correcto? estoy haciendo, como decía en la película de Paying Forward, Vela, por cierto, es Ujú. muy buena. Hazlo el bien anónimo, el bien por hacer el bien, no el bien para que me haga bien. Eso yo creo que es lo más importante y que quizás es el mensaje que podemos dejarle a la gente que nos ve y que nos escucha. Por cierto, antes de irme, quiero decir, Lisla, yo entendí el mensaje y ya no tengo el corazón partido. Este, nos dejó un mensaje en Instagram. Este, pero sí, hacer las cosas desde la perspectiva hacia quién van y no hacia lo que nosotros vamos a obtener como resultado. Eso, y no paguen favores, o sea, o no cobren favores. Esas cosas no se cobran, son cosas que se dan gratis, por eso se llaman favores. Exacto, así que hágame el favor. Hágame el Y favor. si tiene que hacer el favor a alguien, hágaselo. Lo Hágaselo, necesita. sí. Hágase. Hay gente que necesita que le hagan un favorcito, vale, Exactamente. Y por eso no se paga. favorcito. Eso no se paga, pero bueno, se disfruta hacer el favor. O sea, si se paga a las cariñosas, pero bueno, eso ya es otro tema. Es una transacción, ¿ves? Es una Exactamente. transacción. Eso no es Pero un cuando lo favor. hace, cuando lo hace desprendido, entonces nos beneficia a los dos. Exactamente. Desprendido y prendido también Y para gente prendido que. Sí, también, sí. sí. Bueno, yo quería cerrar con que, como decíamos al principio, depende de los ojos de donde se mire muchas veces la evaluación, Sí, pero la más importante es la que usted se hace a usted mismo. Valórese, quiérase, entiéndase por quien usted es y piense que son unos bebés, que tienen la capacidad de hacer el bien y el mal. Lo que pasó ya fue. Lo único que usted puede hacer es
cambiar quién usted es hoy para que mañana haga las cosas lo mejor posible. No se quede atorado en que si en algún momento fue malo o hizo las cosas mal, porque todos tenemos esa capacidad. Lo importante es reconocer que no se han hecho las cosas bien y tomar los pasos necesarios para avanzar a ser una mejor persona. Amén con eso. Y recuerden, siempre podemos ser mejores, Por supuesto. Cuando, pero cuando entre vean este tanto, podcast, se convierten en claro, mejores van a ser personas. mejores, más Ese es muy bellos, altruista. mejores. Oye, nosotros vamos llevando alegría a la... Dale Exactamente. alegría, alegría a mi corazón. Oh, yo pensé que iba a decir a tu cuerpo alegría Macarena, porque ahí ya vamos por el lado. Bueno, sí, también, esa es otra cosa. Señor Freak, hoy le digo a lamer con todo y muchas gracias. Gracias, don Julián, y a todos ustedes, ya saben, a lamer con todo. Déjennos sus comentarios. Hasta luego.